El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová por tu esperanza, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles enviará acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, dice, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Hay sanidad, hay consuelo, hay esperanza. Claro que sí. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré todavía. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y yo te pregunto, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? ¿Hay o no hay? Hay sanidad, hay seguridad, hay consuelo, hay respuesta, hay Dios en medio de su pueblo. Estamos con todo a favor. Jesucristo es Rey, sana, Rey de
Dios les bendiga, hermanos. Y en esta oportunidad, antes de comenzar a reflexionar sobre la palabra que en este momento voy a compartir con ustedes, quiero enviar un saludo a las iglesias en Perú, a los pastores Palmira, Jimmy, a la iglesia allí que ellos pastorean en el Porvenir, y a los anexos que se encuentran en la zona, como La Esperanza, creo que también en Alto Trujillo y en El Milagro. Pero también de un modo especial quiero saludar a otros dos anexos que se encuentran un poco retirados de Trujillo Centro en sí mismo. Y es el anexo de Casa Grande, cuya encargada es la hermana María Quirós. Quiero enviar un saludo para la hermana encargada de aquel lugar, como también a cada uno de los hermanos, hermanas que asisten en aquel sitio, que me hubiera gustado mucho poder pasar este año por allí, compartir con ustedes como cada año lo hago, pero precisamente por algunas situaciones que se dieron en el tiempo en que yo pensaba viajar para allá, que era fines de febrero, bueno, no lo pude hacer. Y en un momento medio que me pesó no poder hacerlo. Pero después, cuando fueron transcurriendo todas las cosas que hasta el día de hoy todavía nos ocupan en cuanto a esta situación del virus que empezó a recorrer por todos los países, entonces allí recién pude entender claramente que si hubiera ido, iba a tener que quedarme allí, o me hubieran echado, no sé, pero cómo iba a ser ese tema. De todos modos, mis cariños, mis saludos a todos los hermanos, y Dios mediante, Él prepara, por cierto, no va a faltar ocasión en que nos volvamos a encontrar y pasar lindos momentos en la presencia del Señor como siempre lo hacemos. Así que un cariño grande para todos. También quiero saludar al anexo que está en Sausal, a la hermana Chávez, Margarita Chávez, que, bueno, en algunos viajes suelo no verla a ella porque no siempre está en la ciudad misma de Sausal por sus ocupaciones, pero sí visito la iglesia. De todos modos, en esta oportunidad quiero enviar mis saludos para la hermana, para que es encargada en aquel lugar, como también para todos los hermanos y hermanas que asisten en aquel anexo. Dios les bendiga grandemente, y también del mismo modo me quedé con ganas de haber estado compartiendo un momento con ustedes, y esperemos que Dios prepare un tiempo todavía más amplio para poder estar allí en aquel lugar y disfrutar de las cosas que Dios está haciendo cada día, por cierto, con sus vidas, y también compartir lo que Dios está haciendo aquí con ustedes. Dios les bendiga grandemente, y vamos a ir entonces a la palabra de Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra en el libro de Génesis y que está referida a una persona que fue parte de los patriarcas, aquellos que dieron origen a la nación de Israel, y es precisamente de Jacob. Así que mi intención en esta oportunidad, con la ayuda de Dios, es poder reflexionar sobre algunos aspectos que hacen a la vida del ser humano, y que en realidad creo que hasta mirándolo desde el punto de vista en donde un día yo lo descubrí, todo ser humano debería darse la oportunidad de buscar, de tener un encuentro con Dios. Porque a veces nosotros aceptamos la idea de Dios, en otras oportunidades no. Y cuando las aceptamos, a veces las aceptamos desde nuestra óptica, desde nuestra formación, desde aquellos aspectos que hemos sido o hemos recibido desde nuestra niñez, o en algunos casos ni siquiera nos animamos o
o consideramos de que Dios existe, como aquellos que, por cierto, se enrolan dentro de las filas de los llamados ateos. Pero creo que antes de hablar de Dios, si existe o no existe, cómo es, y entrar en ese ámbito de las dudas, de por qué sí, por qué no, por qué hace esto, por qué permite lo otro, cada ser humano debería darse la oportunidad de buscar el modo de tener un encuentro con Dios. Porque no se puede hablar de alguien que uno no conoce. Y creo que no es oportuno hacerlo. Creo que no corresponde hacerlo. Uno debería hablar de alguien que conoce, para entonces que lo que uno dice tenga un peso determinado. Por lo menos el hecho de haber experimentado la relación con esa persona de quien uno habla. Así que con esto quiero dar inicio a lo que es en el capítulo 28, versículo 15 al 21, incluso voy a leer allí en el libro de Génesis. He aquí, yo estoy contigo, le dice Dios a Jacob, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, que había dormido allí, ¿no es cierto?, esa noche, con una piedra como almohada, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Entendiendo que fue uno de aquellas personas que marcaron los inicios de una nación como la nación de Israel, es un poco llamativo tenerlo a él en esta situación, en esta conversación que en algún modo él hace y que lo transcribe la palabra de Dios. Y en esto que él está hablando, él dice algo allí al final, dice, Jehová será mi Dios. O sea que evidentemente, hasta allí todavía él no había hecho una elección de vida con respecto a quién iba a seguir, a quién iba a adorar, a quién iba a reconocer como su Dios. Y por cierto, a quién iba a servir. Y uno, entendiendo que del hogar en donde él viene, en donde su padre era Abraham, Sara su madre, original, luego pasa a ser Isaac, hijo de Sara y de Abraham, y definitivamente allí luego surge Jacob. O sea que tenía abuelos y padres que conocían a Dios y que mantenían en su vida aquella promesa que originalmente Dios le había hecho a Abraham en los inicios de toda la historia. Y ahora recaía sobre la propia persona de Jacob, a partir de aquella situación en donde Esaú le vende la primogenitura y luego su propio padre Isaac lo bendice equivocadamente, pero le da toda la bendición del primogénito. Y entonces sobre su propia vida, sobre la vida de Jacob, ahora recaía la promesa que Dios originalmente le había hecho a Abraham. Y sin embargo él dice, es como diciendo, todavía no decidí qué voy a hacer, a quién voy a seguir.
Porque evidentemente, a pesar de haber venido de un hogar, de una descendencia así, sin embargo, evidentemente él no conocía a Dios en términos personales. Abraham había sido instrumento de Dios para dar lugar a lo que era el inicio de una nación, como la que hoy uno conoce, la nación de Israel. Y sin embargo, él evidentemente no conocía a Dios como debería conocer. Por eso es que en aquella oportunidad, cuando él sale de su casa, y el motivo central era escapándose de la muerte, porque su hermano Esaú había dicho que lo mataría porque le había robado la primogenitura. Entonces él escapa de su casa con la ayuda de su madre, supuestamente a buscar esposa en otro sitio, para no contraer matrimonio, según decía su mamá, con las mujeres de la zona, que precisamente no respondían a Dios, no conocían a Dios, tenían sus propios dioses. Así que él llega a este lugar y se acuesta a dormir porque lo toma ya la llegada de la noche, y allí tiene un sueño que uno puede ver allí en los versículos anteriores, en donde ve a Dios en su lugar, allí en el cielo, en el extremo de una escalera que llega desde el cielo hasta la tierra, y ángeles que suben y bajan, y tiene todo este sueño. Y entonces, allí en medio del sueño, Dios le habla a él, Dios se conecta con él. Y allí, entonces él se despierta sobresaltado y hace esta declaración que nosotros hemos leído en este momento. Su experiencia en cuanto a profundidad de relación con Dios, de conocimiento real, se ve que no existía. Y por eso es que todavía no tenía una decisión al respecto. Ahora, no fue un encuentro con Dios en un momento ideal, en el mejor momento de su vida, sino que precisamente en medio de una huida por su propia vida. ¿Sí? Sin embargo, uno ve que para Dios el problema no es cuál es el momento, si el momento es bueno o malo. Porque en esos encuentros en donde uno tiene la oportunidad de conocer a Dios, si el momento es bueno, la bondad de ese momento se maximiza. Porque si hay algo que Dios hace, es precisamente potenciar lo bueno, no solamente en una vida, sino también en aquello que se produce como su entorno, en la vida de aquel que tiene un encuentro con Dios. Y como decía, el momento de él no era bueno. Pero sin embargo, Dios transformó ese momento de peligro en todo el inicio de una nueva etapa para mejores cosas en la vida de Jacob. Transformó esa huida a partir del encuentro con Dios en algo que cambiaría la historia de la vida de Jacob. Y aunque no se notó en el momento, porque a veces uno dice, bueno, si yo tuve un encuentro con Dios, ese encuentro se tiene que notar, yo tengo que ver, a ver qué pasó, qué no pasó, qué hizo Dios, qué no hizo Dios. Yo no sentí nada, dicen algunos, cuando entregan su corazón al Señor. Pero el hecho de que uno no vea o no sienta, no significa que Dios no haga algo para dar comienzo a una nueva etapa en la vida de aquel que se encuentra con él. Y todo lo que sucedió allí en ese momento fueron vivencias personales. Le sobrecogió un temor, dice, al darse cuenta de que, aunque él no lo sabía, sin embargo Dios estaba interesado en su vida. Y nos pasa a muchos de nosotros. Yo no sabía realmente que Dios estaba interesado en mi vida. Jamás me lo hubiera imaginado.
Porque yo, si vamos a ser sinceros, mi necesidad, pensándolo desde mi lugar, o el querer conocerlo o tener algo con él, por mí no pasaba. Sí tengo que reconocer que las necesidades me llevaron en aquel momento de mi hogar, me llevaron a tener la oportunidad de conocer a Dios. Entonces, yo no imaginaba que Dios estaba interesado. Y a muchos de nosotros nos ocurre, como decía, que precisamente no tenemos esa percepción de Dios. Que a pesar de lo que somos o cómo somos, y a veces hasta nos vemos indignos de pensar en relacionar un ser tan santo con nuestra vida, por la vida que llevamos. Pero sin embargo, Dios está interesado en nuestra vida. Dios está interesado en que nos vaya bien. Dios está interesado en tener un encuentro con nosotros, para cambiar todo aquello que fuera necesario y mejorar a partir de allí aún todo lo que nosotros miramos hacia adelante y que no sabemos en qué va a terminar. Entonces, no se notó en el momento algo especial, pero sí evidentemente allí comenzó algo en la vida de Jacob, que luego a través del tiempo se iba a ir dando a conocer. Él lo iba a reconocer y uno lo va viendo a partir de este momento en donde él va rumbo a una tierra, a un lugar que todavía no conocía y que definitivamente Dios iba a obrar en aquel lugar y en aquellos años en forma espléndida sobre la vida de él. Ahora, si hay algo interesante en esto es que si Dios viene a un encuentro y nosotros tenemos un encuentro con Dios, Dios viene para producir cambios en nuestra vida. Sí o sí. Porque si fuera para dejarnos igual, no haría mucha diferencia, no habría un por qué o un para qué tener un encuentro con Dios. Solo por simple curiosidad. Pero sin embargo, Dios viene con propósitos firmes a un encuentro con nosotros. Y una de las cosas que Él hace es producir cambios en la vida. Produce cambios en nuestra vida. Yo sé que cuando uno habla de cambios, parece una palabra muy normal, muy utilizada. Pero cuando los cambios son propuestos en forma fehacientes o determinantes a nuestra vida y para aplicarlos a nuestra persona y a nuestro diario vivir y a nuestra historia de vida, es allí donde muchos de nosotros nos resistimos a los cambios. Aunque decimos y entendemos que los cambios son necesarios, pero no siempre son aceptados de primera mano. Y por eso muchas veces nos resistimos. Nos resistimos a pensar que a lo mejor como muchos de nuestros seres queridos antes nos dijeron que como me pasaba a mí. Para mí, de acuerdo a lo que yo había aprendido, era traicionar a mi religión. Volcar mi corazón y mi deseo por conocer a este Dios que me hablaba. Era traicionar mi religión. Crecí con esto. Y el cambio para mí no podía ser. Yo no podía traicionar lo que me habían enseñado. Entonces, pase lo que pase, tenía que permanecer como estaba. Usted me pregunta, ¿estaban bien las cosas? No, no estaban bien. Pero eso era parte de mi historia, de mi aprendizaje y de lo que yo no quería cambiar. Porque no sabía cómo iba a ser lo otro que me proponía. Entonces, a veces nos resistimos precisamente a todo eso que nos plantea cambio. Desde todo lo que nosotros tomamos, aceptamos, vivimos, experimentamos y creemos a veces que es todo lo que hay. Cuando en realidad muchas veces no es así. Hay cosas mejores. Y cuando uno habla de la vida en general, hay cosas mejores. En muchos momentos los cambios te van a llevar a cosas mejores desde ya. Cuanto más hablando de Dios. Si Dios no tiene algo mejor para tu vida, de todo lo que has vivido, no existe nadie que pueda darte algo distinto o mejor. El único que lo puede hacer es Dios. Entonces Dios viene a ese encuentro y ahí le cambia el enfoque, sin que Él se dé cuenta a veces
en ese momento de su vida. De tal manera que, sin darse cuenta, él ya comienza con los cambios. No los personales, pero por lo menos los del escenario en donde estaba. Porque el lugar en donde él se había detenido esa noche a dormir se llamaba Luz. Y él dice, no. A partir de ahora esto se llama Betel. Porque este lugar, yo no me había dado cuenta, pero es casa de Dios. Mira para todos lados y habrá dicho, yo no me di cuenta. Pero aquí está Dios. Entonces no se llama más Luz. A partir de ahora se va a llamar Betel, que significa casa de Dios. Porque Dios estaba allí Dios se le presentó y allí tuvo el encuentro él con el Señor. Sin cambios, no hay perspectivas nuevas. No hay perspectivas hacia cosas distintas. Son necesarios los cambios. Y Dios, cuando viene a nuestra vida, cuando se cruza en nuestro destino, es para producir cambios, porque los necesitamos y los cambios que Él trae son mejores, siempre serán mejores. El enfoque de la vida cambia y cuando cambia el enfoque de la vida, automáticamente nuestra historia empieza a cambiar. Porque lo que ayer pesaba tanto en nosotros ya no tiene tanta influencia. Porque nosotros hemos abierto nuestro panorama y nuestra cosmovisión a todo lo que Dios viene a proponernos. Que desde ya siempre será superior a todo lo que un ser humano puede proponernos. Y evidentemente, si después de la vida vivida, hasta ese punto de nuestra vida, no habíamos hallado cosas mejores, porque si las hubiéramos encontrado, las hubiéramos puesto en práctica, evidentemente nuestro futuro no iba a cambiar, iba a seguir siendo parte de la historia que traemos arrastrando. Pero Dios precisamente aparece en el camino de nuestra vida para cambiar, si es necesario, nuestra historia, a partir de todo lo que Él nos propone y de lo que Él puede hacer en nuestra vida. Y en ese momento Él hace un acto de fe o hace una propuesta de corazón a Dios. La Biblia dice hace voto, o sea, hace un compromiso para cumplir. Y entonces allí le dice, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Todavía no le habla de un modo directo, le está hablando como en tercera persona, porque todavía no está decidido, hasta no ver lo que Dios supuestamente podía hacer en su vida. Entonces, allí de todos modos, él igual asume un compromiso, y si es que recibe el favor de Dios. Y sigue rumbo hacia el lugar en donde iba, supuestamente en busca de esposa, que si bien él huía de su hermano, también encontró esposa en aquel sitio a donde él llegó. Ahora, Dios no lo despega de aquellas cosas buenas que él adquirió en su familia, que él recibió de sus padres y de todo lo que vino viviendo su familia a partir de Abraham. Dios no lo despega de las cosas buenas que recibió. Pero sí Dios, si hay algo, el objetivo de él, precisamente es poder encaminar la vida de Jacob, que todavía estaba sin un rumbo cierto. Por eso está ante esta duda así que se deja entrever en todo lo que él habla y cómo él actúa. Pero sí Dios se dispone a encaminarlo hacia aquellas cosas que van a todavía permitirle a Jacob vivir su propia historia. Vivir su propia historia. Porque hasta allí él era parte de una familia
y traía sobre su vida, sobre su ayer, la historia que había impregnado su familia en su persona. De tal modo que él mismo incluso no había experimentado una relación con Dios. Todo lo mamaba de su familia, todo lo recibía de su familia. Y entonces una de las cosas que Dios hace, precisamente a partir de ese encuentro, es preparar el camino para que en la vida de Jacob se mantengan aquellas cosas buenas que recibió de sus antecesores, pero que tenga la oportunidad de escribir su propia historia, que tenga la oportunidad de vivir el propósito de Dios para el cual Dios le había dado la vida que le dio y que él estaba transitando en aquel tiempo. Hay oportunidades en donde nuestras historias no se despegan de nuestra vida. No se despegan por sí mismos. Y cada uno vive de acuerdo al marco en el cual creció, vive circunstancias, vive momentos, vive situaciones de vida, que algunas de ellas son para edificar una personalidad, para conformar una personalidad sana, que le permita tener una identidad y que genere cosas buenas, pero no siempre es así. A veces nuestras historias están teñidas con tintes oscuros, en donde cosas que se vivieron en la familia, cosas que se hicieron dentro del seno en donde uno creció, cosas que conoció, que padeció, que sufrió, son las que pesan sobre nuestra vida y condicionan el hecho de que nosotros podamos escribir una historia propia. Porque vivimos condicionados por la historia que fabricaron otros en esa etapa de nuestra vida. Y que en muchos casos, si no encontramos en Dios la manera de liberarnos de eso, nunca tendremos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. Porque esas situaciones de vida marcan a fuego todo nuestro ser interior, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. Marcan a fuego. Y precisamente nos encarcelan a un sistema, a un modo, a una manera, de la cual nosotros solos no podemos. A menos que tengamos un encuentro con Dios. Y Dios separe lo bueno de lo malo que hay en nuestra vida, en nuestra historia de vida. Y finalmente deseche aquello que no sirve. Y haga los cambios necesarios para que nosotros tengamos la oportunidad de escribir nuestra propia historia. De vivir aquel propósito adecuado para nuestra vida. Porque cada uno de nosotros somos individuales, somos únicos. Y para cada uno de nosotros Dios escribió un libreto en particular. Cada uno de nosotros tenemos algo específico para llevar a cabo en nuestro tiempo de vida. Y entonces, un encuentro con Dios es el que precisamente a nosotros nos permite vivir un antes y un después en todo lo que es el desarrollo de nuestra existencia. Para entonces dejar atrás lo que no nos va a ser útil y empezar a vivir aquello que Dios siempre tuvo preparado para nuestra vida, que seguramente es lo mejor. Uno mira en la historia de Jacob aún y Esaú, si bien no algo calcado con lo que pasó con Abraham y Sara, pero encuentra algo parecido. Porque si hubo algo que sucedió en la vida de Abraham y Sara fue
que Sara al pasar el tiempo veía que no podía tener hijos y entonces le pidió a Abraham que tuviera un hijo, aunque sea con su criada, con su sierva, que le pusieron por nombre Ismael. Pero al cabo de un tiempo, conforme a la promesa que Dios le había hecho, Sara tuvo un hijo que se llamó Isaac. Y en ese hogar hubo problemas entre aquellos hermanos, a partir del desacuerdo que tenía Sara. Porque, por cierto, prefería a su propio hijo, que era Isaac. Y cuando su criada le hacía burla con el hijo que era de Abraham, pero no de Sara, sino de su criada, que se llamaba Ismael. Y hubo diferencias allí. De tal manera que los hermanos recién creo que pudieron en algún modo tener algún acuerdo cuando enterraron a Abraham en la tumba de Macpela. Pero evidentemente después cada uno siguió su camino. Porque de los lomos de Ismael surgen las naciones árabes y de los lomos de Isaac, la nación de Israel. Y uno ve que ocurre algo similar en la historia de Jacob. Desavenencias entre Esaú y él, que son hermanos, de sangre, pero sin embargo hay diferencias. Diferencias porque en algún modo Isaac le caía en simpatía la manera en la que se manejaba Esaú. Y por otro lado, su mamá defendía a Isaac, porque no lo veía tan fuerte como Esaú, pero reconocía que en su hijo también había virtudes. Y esas diferencias que finalmente terminaron en esta huida de Jacob por miedo a que Esaú lo matara. Y Dios tenía que cambiar esto en la historia de Jacob. Y en la próxima reunión que tengamos, en línea, voy a tratar de tocar ese tema. La continuación de la historia. Precisamente esta que hoy comienzo. Pero volvamos al punto en donde yo estaba. Allí también hubo una historia que parecía en algún modo volver a repetirse. Porque evidentemente Dios nunca todavía había tenido la oportunidad que le dieran cada uno de ellos, de los involucrados en el problema, a que Dios cambiara eso que estaba mal. Por eso después Jacob necesitó otro encuentro más, profundo con Dios, para que Dios pudiera cambiar esta parte. Pero Dios viene para hacer eso en nuestra vida. Para eliminar aquello que no nos permitió vivir una vida que nos corresponda. Y entonces darnos la libertad, como dice la palabra de Dios, si Cristo libertare, seréis verdaderamente libres. Darnos la libertad de poder volar para alcanzar aquellos sueños que Dios deposita en nuestro corazón y que son parte de nuestra historia propia. Entonces, un encuentro con Dios es el único que efectivamente nos libera de ese ayer, que entonces nos permite a nosotros en esa libertad poder reconocer todo lo que a lo mejor Dios estuvo queriendo hacer en nuestra vida y nosotros, por no aceptar los cambios, nos perdimos durante muchos años. Por eso cada persona que llega a conocer a Dios profundamente, si hay algo que va a decir, seguro, es ¿por qué no lo conocí antes? ¿Por qué no le entregué mi corazón antes? ¿Por qué no me hablaron y me insistieron antes para que yo no perdiera tanto tiempo y tantas cosas que Dios tenía para mi vida? Esto es lo que uno puede escuchar de cada uno de los que conocemos a Dios. Yo sé que no es fácil aceptar los cambios. Más cuando estos cambios están relacionados a lo íntimo de nuestra vida, a lo secreto de nuestra vida. Aquello que muchas veces nosotros solo lo vivimos, lo llevamos. Y aunque creamos que nadie más que nosotros lo sabemos,
quiero decirte algo. Dios también lo conoce. Y hace mucho que está interesado en vos. Como un día yo me di cuenta que estuvo interesado en ti. A pesar de lo que somos. Dios tiene un interés impresionante por tu persona. Porque Él sabe los cambios que tu vida necesita. Él sabe cómo hacerlo. Él tiene el poder para hacerlo. Porque como dice su palabra, no hay nada imposible. Y yo te invito en esta tarde, más allá de que conozcas a Dios o que no lo conozcas. Si conoces a Dios, seguramente sabrás que solamente has conocido una parte de Dios. Porque en la inmensidad de su persona, aunque vivas varias vidas, cosa que no es posible, nunca lo vas a terminar de conocer. Entonces podés ir por más si ya conoces a Dios. Si nunca le has abierto la historia de tu vida, para que Él haga los cambios que sean necesarios. Aunque ya a lo mejor conoces a Dios, abrile ese libro de historia que es tu vida misma, para que Él pueda hacer los cambios que sean necesarios. No le tengas miedo a los cambios. Todo lo que Dios hace es bueno, es lo que tu vida necesita. Y si nunca te animaste a entregarle tu corazón a Él, si nunca te animaste a pensar en los cambios que vas a hacer cuando hagas esto, quiero que entiendas que sin cambio no hay mejores cosas. Y Dios sabe qué cambios hacer. Y aunque hoy los veas como difíciles, cuando pase el tiempo, agradecerás que Dios ha hecho los cambios que tanto te costaban, porque son los que tu vida necesita para llegar a ser verdaderamente quien debes ser y no sufrir lo que sos hoy. Es sencillo tener interés en conocer a Dios. Anda a tu lugar de intimidad, a tu habitación, a tus momentos solo, en la terraza de tu casa, en tu auto cuando vas manejando, en tu lugar de estudio, y decirle: tengo interés en conocer. Quiero saber si es verdad que sos como me dijeron que sos. Porque si sos así, como escuché, yo te necesito en mi vida. Y ahí te vas a encontrar que Dios tiene más interés que vos en darte una vida mejor. Dios te bendiga en este día, grandemente, y que puedas tener ese encuentro tan necesario para cada uno de nosotros con aquel que puede dar verdadero enfoque a tu vida, darle un destino cierto, darle un futuro mejor y llenar tu vida de tal manera que puedas sentirte satisfecho o satisfecha. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga paz en ti. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Tras la tormenta que me inunda de ansiedad, llama una calma que se encuentra solo en ti. Y ahora cubre todas mis imperfecciones. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí.
atención en la gloria de este momento. Jesús, tu presencia es la paz de mi existir. Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí. Solo quiero estar contigo. Me envuelve tu gran amor, tu grandeza me asombra, Dios. Solo quiero estar contigo. Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo anhelar? Que tu fuego, Señor, hoy consuma mi interior. Oh, la gloria de tu presencia, ¿qué más puedo Yo quiero estar aquí cuando cantas sobre mí.